Un muy durísimo ataque, otra vez afectando a la población civil, tratando de dar de baja a miembros de la Yihad Islámica. Nos atiende el teniente coronel Jonathan Conrises. Él pertenece a las Fuerzas de la Defensa de Israel. Ha trabajado en la Oficina de Asuntos Militares de Naciones Unidas. Israel lanza esta nueva operación contra la franja de Gaza. Y la pregunta que se hace el mundo es la misma. En estos ataques, ¿qué más puede hacer Israel porque no se afecte la vida de población civil o de niños? En este caso, las fuerzas de Israel dieron de baja a 13 personas. De las 13, 3 eran militantes de la yihad, pero estaban con sus esposas y con sus hijos. No hay nada que hacer para evitar este daño colateral, Ana. Lieutenant Conricos, thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by asking you, in terms of what else can Israel do? Of course, that with this attack, 3 jihad members died, but along with them died their wives and their kids. So the question would be, what else can Israel do to avoid this collateral damage? Well, thank you for having me. It's an honor, and I'm happy to share my perspective with you and your listeners. I think it's very important for everybody to have the correct context of what Israel faces. It is regrettable when non-combatants or civilians are killed in battle, but these terrorists, all of them have Israeli blood on their hands, and they were planning attacks. And what Israel did was to choose the most accurate way to kill a terrorist, trying to kill as few other people as necessary. We know that these types of terrorists always have civilians with them, mostly their family members, to try to use them as human shields, which is very regrettable. And if Israel would limit itself to only killing terrorists when they are not using human shields, then we would never be able to defend ourselves. Bueno, la respuesta, Julio, es que es muy importante darle contexto a las personas y sobre todo dar el contexto correcto desde la perspectiva de Israel. Y nos dice que es muy lamentable, por supuesto, que los civiles mueran en estos ataques, pero hay que recordar que estos terroristas tienen sangre israelí en las manos, ellos están planeando ataques, entonces lo que hace Israel es escoger la forma más precisa para acabar con estos terroristas, tratando de minimizar la cantidad de muertes de civiles, pero estos terroristas siempre se esconden o usan civiles como escudo humano, lo cual es lamentable. E Israel lo que trata es pues limitar el ataque cuando están estos humanos, pero pues si se llegan a limitar de cierta manera y no atacar cuando haya personas alrededor que por lo general son familia de ellos, pues no podrían defenderse. Así que por eso, pues a pesar de que tratan de evitar lo más que puedan la muerte de civiles, siempre ocurre porque ellos se escudan en ellos. Esta pregunta se la hago desde Israel y pues en este momento, después del ataque de esta mañana, estamos esperando básicamente que la Yihad Islámica tenga una respuesta frente a este ataque. Sin embargo, hace unos momentos Hamas acaba también de anunciar que se le unirá a la Yihad Islámica Palestina. ¿Qué significaría que Hamas se le una a la Yihad Islámica? Of course, after this attack right now, in Israel, and this question comes from a correspondent in Israel, they are waiting for perhaps a counterattack from the Islamic Jihad. Hamas has already said that they are going to go ahead and unite with the Islamic Jihad. What could it mean if these two groups unite? Yeah, that's a question that indicates an understanding of the situation. The fact that Hamas has indicated, not yet acted, but indicated that it will join the fighting against Israel this time, indicates that we may be in for a longer and more violent exchange of fire. An exchange of fire that will lead to more casualties in Israel and, significant for Hamas, more casualties in Gaza.
So Hamas has a choice here to either join in the activities, or, as they have done twice in the past, once in 2019 and once this year, previous year, 2022, they decided to stay out and allow Islamic Jihad to fight for themselves. I think it is within the interest of Gaza, the Palestinian civilians who live there, and also for Hamas, the terrorist organization Hamas that rules the Gaza Strip, it is within their interest to stay out of the fighting. Pues dice que esta es una pregunta que indica entendimiento de la situación y pues él cree que hay dos escenarios con respecto a Hamas, este grupo terrorista, y pues lo que significa que se involucre en este conflicto es que va a ser un enfrentamiento mucho más violento y un intercambio del fuego cruzado mucho más largo, y eso implicaría muchas más muertes en Israel y también mucho más muertes en la franja de Gaza. Entonces Hamas tiene la elección de unirse a esta actividad o mantenerse al margen, como lo ha hecho ya 2 veces, en 2019 y en el 2022. Entonces también podrían al Yihad Islámico pelear solos. Él cree que es lo más conveniente para evitar que los civiles mueran en la franja de Gaza y que pues la organización que gobierna la franja de Gaza, que es Hamas, pues se mantenga al margen y se salga de la pelea. Con la muerte de estos 3 altos mandatarios de la Yihad Islámica, ¿se puede decir que esta ha quedado descabezada? With the death of these 3 Islamic Jihad leaders, could we say that they are without a leader right now? That they have lost their biggest heads? Unfortunately not. They still retain command and control facilities and personnel. Israel did indeed strike and kill 3 important terrorist leaders, but not all of their chain of command. It is, however, interesting that the response from Gaza, from the Islamic Jihad, has yet to come. In previous events where Israel decided to strike first, usually the response came faster, almost immediately after the funerals were held. So this may be indicative of perhaps certain loss in command and control facilities, but to summarize, no, Islamic Jihad still is functioning, and it has a lot of rockets that are provided by the Islamic Republic of Iran, and rockets that are aimed at Israeli civilians. Bueno, nos dice que desafortunadamente no, que aún tienen personas muy importantes en la cabeza, pues sí le dieron de baja a estos 3 terroristas muy importantes, pero no acabaron con toda la cadena de mando. Es interesante analizar que después de un ataque que viene desde Israel, siempre dan una respuesta bastante rápida y ahora ha tomado su tiempo, no ha llegado esta respuesta tan rápida como ha pasado anteriormente cuando Israel da ese primer golpe. Entonces ese puede ser un indicador de que ha perdido cierto control en sus facilidades y de pronto en el grupo en general, pero en resumen, lamentablemente para él, la yihad sigue funcionando y pues siguen con mucho poder, sobre todo en cohetes que les proporciona Irán y que están atacando civiles mayormente de Israel. Usted actuó como portavoz del Ejército en la operación Guardián de las Murallas, lo que fue la escalada de violencia en mayo de 2021. ¿Cree usted que Israel está preparado para una contraofensiva como esta? You acted as a spokesperson for the violence escalation when, I'm trying to translate the name of this group correctly, it was Guardians of the Wall? Yes, correct. Do you believe that Israel is prepared for an exchange like that one? Yes, the IDF, Israel is prepared. The government, the Ministry of Defense have issued preparation warnings and directives to local communities in the south and south central Israel. The IDF is prepared, on standby. Air Force, ground forces, intelligence, and special forces are waiting for a retaliation from Gaza. And if and when
such a retaliation comes, the IDF will respond to that retaliation by targeting military goals inside the Gaza Strip in order to deliver a strong blow against both Islamic Jihad and, if relevant, against Hamas military infrastructure. Well, thank you so much, Mr. Jonathan Corricas, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. Excellent translation, by the way. Thank you so much. Bye bye. Pues nos dice que sí, que Israel está preparado, que ya el ministro de Defensa ha señalado que tienen una gran preparación y están en alerta todas las comunidades en el sur y en el centro de Israel, así que están todas las alertas encendidas de las fuerzas especiales y las fuerzas en general para recibir esta retaliación que viene de Gaza seguramente, y cuando llegue la idea es responder atacando exactamente estos militares en Gaza, estos terroristas en Gaza, y dar un fuerte golpe a la yihad islámica.